Cree que hubo algunas cosas positivas dentro de la URSS, además del primer viaje al espacio o el invento de los primeros celulares. El invento de los primeros celulares es mentira, no se inventaron en la Unión Soviética. La igualdad entre el hombre y la mujer fue muy importante. Por ejemplo, en la Unión Soviética, el aborto libre al principio. Luego ya Stalin llegó y decidió que todas las mujeres deberían dedicarse a tener hijos como conejos, porque entre los rollos conservadores del marxismo está también la idea de hacer hijos para la madre patria, ¿no? Obviamente hubo cosas buenas, pero el problema es este. A ver, y ya se nos echó el tiempo encima, pero voy a terminar con esto. Michael y todo lo demás, luego lo veo. Todo gobierno tiene algo bueno. Como decían, Mussolini hacía que los trenes llegaran a tiempo y Hitler hizo carreteras. Y en Cuba la salud infantil es admirable y es espectacular, es maravillosa y se gasta una enorme cantidad de dinero en la salud de los niños. El problema es que ninguna sociedad se puede medir por un solo baremo. Las sociedades, sobre todo los dictadores inteligentes, eligen qué vender como elemento de relaciones públicas, entonces le echan todo el dinero a eso. ¿Qué es lo que ha pasado en Cuba? Todo el dinero a la sanidad infantil, todo el dinero a reducir la mortalidad infantil, todo el dinero a acabar con las enfermedades infantiles. Y entonces, mira, un gran logro de la revolución, fantástico, chico, admirable. ¿Y todo lo demás? Porque una sociedad es un ente enormemente complejo. Las relaciones públicas y el marketing se hacen sobre un elemento de un producto. Si ese producto es tu ideología o tu país. Pero la realidad es que hay una complejidad enorme y entonces de que sí está muy bien que tengas eso, pero lo malo es que no tienes libertad, lo malo es que no tienes esperanza, lo malo es que no tienes posibilidad de participación política, lo malo es que no tienes posibilidad de trabajar en lo que te gusta, de buscar soluciones, porque todo lo tienes que hacer por la vía del partido. Entonces, claro que tuvo cosas buenas, todos los gobiernos y todos los sistemas han tenido algunas cosas buenas y cuando son inteligentes esas las ponen primero que nada en el folleto publicitario. Pero eso no significa que con ello puedas valorar la vida de toda la gente que sufre la grisura de los países comunistas, el miedo de las dictaduras fascistas como la de Pinochet o la de Videla. Es que Pinochet mejoró la economía. Ya, pero torturaba gente. O sea, no, una cosa junto a la otra no la compensa ni a tiros. Y tampoco se compensa lo que ha pasado en Cuba, ni en la Unión Soviética, ni lo que pasó en Chile, ni lo que pasó en Argentina, ni lo que pasó en Paraguay o en Brasil, cuando hubo gobiernos gorilísticos. Entonces, claro que hay algo bueno, pero no lo es todo.